el calentamiento global, la naturaleza nos está pasando la factura y las consecuencias son lo que llamamos los eventos climáticos extremos que están batiendo récords permanentemente. Nosotros en Corrientes, el 3 de marzo, con 300 milímetros de precipitaciones caídos en un día, rompimos el récord del 8 de enero del 2018, que eran 157 milímetros. Permanentemente estamos rompiendo récords. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es ¿cómo respondemos ante esto? Sobre todo porque las ciudades ya están planificadas, Claro. Alejandro. A ver, el miércoles, que había mucha gente de Corrientes allí en Asunción por un evento deportivo, estaban sorprendidos porque donde ellos estaban no llovía como había llovido en el resto de la ciudad, donde incluso hubo muertos, personas que se fueron por un canal que se transforma en canal por la intensidad de la lluvia. Esto de que llueva en el 17 de agosto y no en el centro o al revés, también marca nuevas tendencias que están acá, están entre nosotros, pero ¿cómo se hace frente a esto? ¿Tiene que ver con los lugares que están más poblados de vegetación, de árboles, que reaccionan de diferente manera? La vegetación, los árboles, siempre tienen la capacidad y el suelo, digamos, el suelo con vegetación, tiene la capacidad de absorber agua, agua que regamos o agua de lluvia, porque un suelo que tiene mucha vegetación, las raíces de las plantas y de los árboles lo que hacen es generar pequeños conductos en la tierra hacia abajo. Entonces, ahí está la clave, y Roberto decía ciudades esponja. Sí. Y decías, pero ¿cómo hacemos con una ciudad que ya está planificada? Bueno, acá ante el cambio climático se da un cambio de paradigma en lo que es nuestro modelo de ciudad. Y para dar un ejemplo extremo, para que se entienda rápidamente el concepto, el barrio Laguna Seca en la ciudad de Corrientes, que hace referencia a que allí había una laguna, claro, que la secamos y construimos encima, ese es el concepto inverso al de ciudad esponja. Bien. Entonces, hoy el nuevo lineamiento en planeamiento urbano y hacia donde tenemos que cambiar el chip y empezar a pensar de acá a futuro es ciudades más verdes, con más plantas, más árboles, y ciudades más azules, con más cursos de agua, con más espejos de agua. En el pasado los correntinos entubamos y eliminamos 7 cursos de agua. Wow. Entre ellos el arroyo Poncho Verde, claro, que desemboca en el Parque Mitre. Bueno, era el paradigma de esa época, digamos, era el paradigma de ciudad o el modelo de ciudad del siglo XX, que era el modernismo, el cemento, el concreto, los edificios rascacielos, la ciudad pensada para el automóvil, para que podamos llegar con el automóvil a la esquina del supermercado, a la esquina del banco, a la esquina de la escuela, y no pensada para el peatón. Ese también es un elemento importante, porque a cuanto más cemento, más concreto, los días de calor, la ciudad se hace más calurosa. Y los días de lluvia, la lluvia que antes que en una plaza, como por ejemplo en la Costanera o en el Parque Mitre o en el Parque Cambacuán o en cualquiera de las plazas de la ciudad, el agua se infiltra por las plantas. Por eso, el concepto de ciudad del siglo XX, de la ciudad moderna que teníamos, la ciudad, la familia feliz que vivía en las afueras con su auto, iba al centro, eso es lo que está cambiando de cara al cambio climático. Y el concepto de ciudad esponja es pensar a la ciudad con un montón de pequeños y grandes espacios verdes. Y Corrientes somos unos privilegiados. Tenemos no solamente el río Paraná, sino que también tenemos
en el este de la ciudad tenemos un montón de lagunas y cañadas que si somos inteligentes los correntinos y las conservamos, en el futuro, para nuestros hijos, vamos a tener una ciudad que va a ser resiliente cuando llueva y va a ser fresca en los días de calor. Claro, claro. Fresca los días de calor. Sí. Hay unos cálculos hechos por Inglaterra que plantar árboles alrededor de los edificios puede reducir hasta un 30% el consumo de equipos de aire acondicionado, porque los árboles frenan el calor o la irradiación del calor sobre las paredes, sobre las ventanas, sobre los balcones. Entonces los departamentos son más frescos y necesitan menos equipamiento de aire acondicionado. Y a ver, es una solución sumamente barata porque es plantar el árbol y cuidarlo. Es justamente lo que desde la ciudad de Corrientes, desde las autoridades municipales, estamos proponiendo, se está trabajando. La gestión del doctor Tassano tiene un plan de arbolado de plantar el doble de árboles en su segunda gestión de lo que se plantó en la primera. En la primera se plantaron 7.500 árboles y la meta de plantación para su segunda gestión es de 15.000 árboles. Ya llevamos más de 5.500 árboles plantados. Por otro lado, hay proyectos de recuperación de espacios verdes. El año pasado se intervino en más de 80 plazas, se elaboró el parque lineal a lo largo del arroyo Pirayuí y la perla principal de todo este nuevo concepto de ciudad es la Reserva Municipal Santa Catalina, 275 hectáreas preservadas para futuro, en donde ya hay bosque nativo, en donde se va a preservar la vegetación, los árboles, justamente para que sea un ejemplo a seguir de ciudad esponja, más verde y más azul.